Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 21 de septiembre. Vamos a ver la palabra de Dios en Génesis 26, versículos 12 al 22, con el título Persevera en la fe contra toda oposición y verás la obra de Dios. No sé cómo son ustedes, hermanos, pero yo debo de confesar muy honestamente que yo soy muy malo para perseverar en obediencia a Dios cuando sufro algún tipo de oposición. Soy muy bueno para rendirme, para darme por vencido. Soy muy malo para seguir luchando, para seguir perseverando, aun cuando las cosas no salen como yo quiero que salgan. Veremos en el pasaje de hoy que Isaac obedece a Dios. Él no desciende a Egipto y Dios lo bendice. Pero, además de la gran bendición de Dios, Isaac también experimenta mucha oposición de parte de los enemigos de Dios. Es una cosa inevitable de nuestras vidas, hermanos. Dicen que si Dios está de un lado, siempre Satanás estará del otro lado. Y cuando deseamos honrar a Dios, agradarle a Él, obedecerle en fe, de alguna manera u otra, experimentaremos oposición. Pero la pregunta es si estamos dispuestos a seguir perseverando, aun cuando las cosas no resultan como queremos. Y si seguimos perseverando en fe, hermanos, y no nos damos por vencidos, dice la palabra que veremos la mano de Dios, la obra de Dios. Dios cumplirá sus promesas. A nosotros nos toca perseverar en fe y obedecer continuamente durante mucho tiempo. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 12. Dice la palabra de Dios así. Y sembró Isaac en aquella tierra, como Dios le había dicho, obedeció, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Pues no hay otra explicación si en tiempos de hambre, de hambruna, Isaac cosecha una tierra árida y seca y logra cosechar 100 por 1, pues es una prueba definitiva de la bendición de Dios. Dios lo hizo. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, parecido a su padre Isaac. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Vemos aquí que cuando obedecemos a Dios siempre habrá oposición. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, pozos que son muy importantes en este desierto, porque el agua es vida, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Vemos aquí que Isaac no pelea con Abimelec. Él no usa la fuerza violenta, sino que él confía en Dios y él sigue viviendo su vida. Pues yo necesito agua para vivir. Mi papá fue el que cavó estos pozos, pues yo seguiré sacando agua de los pozos y los llamaré por los nombres que mi padre les había llamado, porque él fue el que cavó estos pozos. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Ahora, hermanos, vemos algo aquí que vimos cuando Abraham vino a la tierra prometida con Lot. Los pastores de Abraham se pelearon con los pastores de Lot y tuvieron que irse cada quien por su lado. La prosperidad no siempre es una bendición. A veces la prosperidad trae contiendas, trae división, trae conflictos. Y vamos a ver entonces cómo Isaac busca la manera de resolver este conflicto. Dice: el agua es nuestra, por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. La palabra Esek es altercación o contención. Hay una contención entre Isaac y los filisteos. Se pelean por un pozo de agua. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él. Y llamó su nombre Sitna.
y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Vemos este proceso gradual, hermanos, que Isaac sigue perseverando en fe, no se da por vencido, abre un pozo, se mete en pleitos con los filisteos, abre otro pozo buscando no tener más problemas con ellos y siguen insistiendo, vienen tras él y causan más problemas. Pero él sigue obedeciendo a Dios en fe, él sigue sin pelearse con los filisteos. Y vemos cómo Dios lo bendice, porque el tercer pozo que él cava, no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, que significa lugar amplio. Y luego dice Isaac: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Si Isaac se hubiera dado por vencido después de la primera vez, la segunda o la tercera vez, él nunca hubiera visto la mano de Dios. Pero Isaac no se rindió, no se dio por vencido y siguió luchando, siguió obedeciendo a Dios, siguió perseverando en fe a pesar de toda la oposición, y Dios lo libró, Dios lo bendijo, Dios lo levantó, Dios proveyó abundantemente por él. Podemos aprender una gran lección aquí, hermanos. Primeramente, que debemos de perseverar en fe. Somos muy buenos para tirar la toalla y decir: no, ya no más. Deseamos servir a Dios y luego tenemos conflictos con los hermanos en la iglesia. ¿Por qué voy a servir a Dios y voy a tener más problemas? Mejor no sirvo. Obedecemos a Dios pensando que nos irá bien y nos va peor. ¿Qué hacemos? Damos la vuelta y decimos: no, mejor no voy por ahí. Mejor voy a buscar mi camino, a hacer las cosas a mi manera. O estamos convencidos de que Dios nos dijo: no, esa es la manera que yo quiero que ustedes hagan las cosas. Quiero que desciendan a ese lugar, que no vayan a Egipto, que sirvan en los lugares difíciles, que estés dispuesto a perder, a sacrificar de tus recursos y de tu tiempo para servirme a mí. Cuando hay oposición, cuando nos va mal, decimos: no vale la pena. O seguimos perseverando, como lo hace Isaac, para ver la obra de Dios. Que para empezar el día de hoy, hermanos, vamos a orar de esta manera. Oh Dios, yo reconozco que soy muy bueno para quejarme, para rendirme, para ya darme por vencido. Pero quiero perseverar. Quiero aprender lo que es la obediencia fija, donde sigo caminando en obediencia y en fe, a pesar de todas las cosas que yo experimento, las cosas que dirán las personas, la posición que experimentaré. Eso no me puede detener, oh Dios. Voy a obedecerte, voy a seguirte hasta el final, Jesús. Dame esa fe que persevera en contra de toda oposición para ver tu poder, tu gloria, tu obra perfecta en mi vida. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.